En este capítulo daremos un repaso a todos los estadios que albergaron partidos mundialistas, desde las ediciones de 1958 a 1978, aclarando que el nombre y la capacidad de cada campo es la que tenían al momento de disputarse el certamen. Por otro lado, muchos de estos escenarios han sido demolidos, mientras que los que siguen en pie han sido remodelados, ampliando o disminuyendo su capacidad según el caso, y también fueron modernizados. El Mundial de Suecia 1958 contó con 12 sedes. El estadio Aros-Vallen de Västerås, con capacidad para 12.000 aficionados, que albergó 2 encuentros de la fase de grupos. En la actualidad es un recinto multipropósito que puede albergar a 10.000 personas, principalmente dedicado a la práctica del fútbol, donde hace de local el club Västerås SK. El estadio Eiravallen de Örebro, con aforo para 12.000 espectadores, en donde se disputó un solo partido de la fase de grupos, que fue la victoria de Francia por 2-1 sobre Escocia. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Bern Arena, le pertenece al municipio de Örebro y funciona como un recinto multiuso, empleado más habitualmente para la práctica de fútbol, siendo la casa de los equipos Örebro SK y el KIF Örebro. El estadio Tunavallen de Eskilstuna, con capacidad para 13.103 espectadores, que albergó un solo encuentro de la fase de grupos, que fue el empate 3-3 entre Paraguay y Yugoslavia. En la actualidad sigue existiendo, empleado como un recinto multipropósito, siendo propiedad de la ciudad, principalmente dedicado a la práctica del fútbol, donde hacen de local los clubes Eskilstuna City FK y el Eskilstuna United DFF. El Olympiastadion de Helsingborg, con aforo para 17.000 aficionados, en donde se disputaron 2 partidos de la fase de grupos. Hoy en día sigue en pie, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el club Helsingborg IF. El estadio Rimmersvallen de Uddevalla, con capacidad para 17.778 espectadores, que albergó un solo encuentro de la fase de grupos, que fue la victoria de Brasil por 3-0 sobre Austria. En la actualidad sigue existiendo, siendo un recinto multiuso principalmente dedicado a la práctica del fútbol, siendo la casa del IK Örebro y el Uddevalla IS. El estadio Örjansvall de Halmstad, con aforo para 18.000 aficionados, donde se disputaron 2 partidos de la fase inicial. Hoy en día sigue en pie, le pertenece a la ciudad y es un recinto multipropósito, pero principalmente dedicado a la práctica del fútbol, donde hacen de local los equipos Halmstad BK y el IS Almia. El estadio Rajavallen de Borås, con capacidad para 19.400 aficionados, que albergó 2 encuentros de la fase de grupos. En la actualidad sigue existiendo como un recinto multiuso, siendo propiedad de la ciudad. El estadio Tjärnävallen de Sandviken, con aforo para 21.000 espectadores, donde se disputaron 2 partidos de la ronda inicial. Hoy en día sigue en pie y es utilizado como un recinto multifunción, pero principalmente dedicado a la práctica del fútbol, y sirve de sede habitual también al club Västerås SK. El estadio Idrottsparken de Norrköping, con capacidad para 21.000 aficionados, que albergó 3 partidos, 2 de la fase de grupos y 1 de cuartos de final. En la actualidad sigue existiendo como un recinto multiuso bajo el nombre de Nya Parken. El Malmö Stadium de Malmö, construido especialmente para el torneo, con aforo para 28.000 espectadores, en donde se disputaron 4 encuentros, 3 de la ronda inicial y 1 de cuartos de final. Hoy en día sigue en pie, le pertenece a la ciudad, es utilizado como un recinto multifunción y a su lado se construyó el Eleda Stadium, inaugurado en 2009. El estadio Ullevi de Gotemburgo, construido para la ocasión con capacidad para 43.200 personas, que albergó 7 encuentros, 4 de la fase de grupos, entre ellos el empate 0-0 entre Brasil e Inglaterra, primer cotejo de la historia de los mundiales en terminar igualado a 0, 1 de cuartos, 1 de semis y el partido por el tercer y cuarto puesto. En la actualidad sigue existiendo bajo el nombre de Nya Ullevi, siendo propiedad de la ciudad, y es empleado como un estadio multiuso, donde hacen de local los clubes de fútbol IFK Göteborg, el BK Häcken y el Örgryte IS. Finalmente, el Rasunda Football Stadium de Solna, localidad que se encuentra a las afueras de Estocolmo, la capital del país, con aforo para 37.000 aficionados, donde se disputaron 8 encuentros,
5 de la fase de grupos, entre ellos el cotejo inaugural del certamen, en donde Suecia venció 3-0 a México, 1 de cuartos, 1 de semis y la gran final, que Brasil le ganó por 5-2 a la selección local con una gran actuación de Pelé. Hoy en día no sigue en pie, ya que fue cerrado en diciembre de 2012 y demolido en 2013. El Mundial de Chile en 1962 iba a contar en un principio con 8 sedes, pero el terremoto que azotó al país en 1960 replanteó la organización del certamen y finalmente fueron 4 los campos utilizados. El estadio Carlos Dittborn de Arica, construido para la ocasión con capacidad para 12.670 espectadores, que albergó 7 partidos, los 6 cotejos del grupo A y 1 de cuartos de final, entre ellos el empate 4-4 entre Colombia y la Unión Soviética por la ronda inicial, en donde el jugador cafetero Marcos Kohl marcó el único gol olímpico de la historia del torneo hasta el momento. En la actualidad sigue existiendo, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el club de fútbol San Marcos de Arica. El estadio de la Braden Copper Company de Rancagua, con aforo para 15.650 aficionados, en donde se disputaron 7 encuentros, los 6 del grupo D y 1 de cuartos de final. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de El Teniente, siendo un recinto multiuso, propiedad de la empresa estatal Codelco, y además es la casa del club de fútbol O'Higgins. El estadio Sausalito de Viña del Mar, con capacidad para 23.491 espectadores, que albergó 8 partidos, los 6 del grupo C, 1 de cuartos y 1 de semifinales. En la actualidad sigue existiendo, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el club de fútbol Everton. El Estadio Nacional de Chile de Santiago, con aforo para 75.500 aficionados, en donde se disputaron 10 encuentros, 6 de la fase de grupos, entre ellos el cotejo que Chile le ganó por 2-0 a Italia y que le permitió clasificar a cuartos de final, conocido como la Batalla de Santiago, por el juego brusco ofrecido por ambos equipos, llegando incluso a tener que intervenir la policía. 1 de cuartos, 1 de semis, el cotejo por el tercer puesto y la gran final, en donde Brasil derrotó por 3-1 a Checoslovaquia, obteniendo el bicampeonato. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Es un recinto multifunción, siendo el principal estadio deportivo de Chile, le pertenece al Instituto Nacional de Deportes y es la casa habitualmente de la selección chilena de fútbol y del Club Universidad de Chile. El certamen de Inglaterra 1966 contó con 8 sedes. El Airosome Park de Middlesbrough, en donde podrían entrar hasta 38.000 personas, que albergó 3 encuentros del grupo D, entre ellos la victoria de Corea del Norte por 1-0 sobre Italia, una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. En la actualidad no existe más, ya que fue demolido en 1997. El estadio Goodison Park de Liverpool, con capacidad para 40.103 espectadores, en donde se disputaron 4 partidos, 2 de la fase de grupos, 1 de cuartos y 1 de semis. Hoy en día sigue en pie, siendo propiedad del Everton Football Club, y será demolido para 2023. El estadio Villa Park de Birmingham, con aforo para 43.000 aficionados, que albergó 3 encuentros del grupo B. En la actualidad sigue existiendo y le pertenece al Aston Villa Football Club. El Roker Park de Sunderland, con capacidad para 43.500 espectadores, en donde se disputaron 3 partidos del grupo D y 1 de cuartos de final. Hoy en día no sigue en pie, ya que fue demolido en 1997. El estadio de Hillsborough de Sheffield, con aforo para 55.000 aficionados, que albergó 3 partidos del grupo B y 1 de los cuartos de final. En la actualidad sigue existiendo, siendo propiedad del Sheffield Wednesday Football Club. El estadio Old Trafford de Manchester, con capacidad para 62.000 espectadores, en donde se disputaron 3 encuentros del grupo C, hoy en día sigue en pie y le pertenece al Manchester United Football Club. Para finalizar, los 2 estadios restantes pertenecen a la ciudad de Londres. El estadio de White City, con aforo para 50.000 aficionados, que albergó un solo partido del grupo A, que fue la victoria de Uruguay por 2-1 sobre Francia. Este recinto fue creado especialmente para la disputa de los Juegos Olímpicos de 1908. En la actualidad no existe más, ya que fue demolido en 1985. Y finalmente el estadio de Wembley, con capacidad para 100.000 espectadores, en donde se disputaron 9 encuentros,
5 por el grupo A, entre ellos el partido inaugural del torneo que fue el empate 0-0 entre la selección local y Uruguay, 1 de cuartos, 1 de semis, el cotejo por el tercer puesto y la gran final en donde Inglaterra venció por 4-2 a Alemania Federal, consagrándose campeona del certamen. Este recinto en 2002 fue demolido y en su lugar se construyó el nuevo estadio de Wembley, inaugurado en 2007, con aforo para 90.000 aficionados, siendo propiedad de la Asociación Inglesa de Fútbol y allí hace de local la selección de ese país. El Mundial de México 1970 contó con 5 sedes. El estadio Luis Gutiérrez Dosal de Toluca, con capacidad para 30.000 espectadores, que albergó 4 partidos, 3 del grupo B y 1 de cuartos de final. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Nemesio 10 Riega y le pertenece al Deportivo Toluca Fútbol Club. El estadio Nou Camp de León, construido especialmente para el certamen, con aforo para 30.000 aficionados, en donde se disputaron 7 encuentros, los 6 cotejos del grupo D y 1 de cuartos de final. En la actualidad sigue existiendo bajo el nombre Estadio León, siendo propiedad del conjunto de empresas Grupo Pachuca, en donde hace de local el Club León. El Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con capacidad para 36.000 espectadores, que albergó 3 partidos del grupo B. Hoy en día sigue en pie, le pertenece al gobierno del estado de Puebla y es la casa del club del mismo nombre. El Estadio Jalisco de Guadalajara, con aforo para 56.000 aficionados, en donde se disputaron 8 encuentros, los 6 del grupo C, 1 de cuartos y 1 de semifinales, con la particularidad que en este recinto Brasil jugó 5 de los cotejos en los que participó en el certamen. En la actualidad sigue existiendo, siendo propiedad de la Asociación Civil Clubes Unidos de Jalisco. Y finalmente el Estadio Azteca, construido para la ocasión con capacidad para 110.000 espectadores, que albergó 10 partidos, los 6 del grupo A, entre ellos el cotejo inaugural del certamen que fue el empate 0-0 entre México y la Unión Soviética, 1 de cuartos, 1 de semis, el encuentro por el tercer puesto y la gran final en donde Brasil conquistó el título al vencer a Italia por 4-1. En este recinto se sacó la primera tarjeta amarilla de la historia del fútbol, ya que en este torneo se empezó a usar, al igual que la tarjeta roja. Fue en el cotejo inaugural y la recibió el jugador soviético Kaki Asatiani. Además, en este estadio se jugó el conocido como partido del siglo, que fue la victoria de Italia por 4-3 sobre Alemania Federal por las semifinales en tiempo suplementario, en donde en el alargue se marcaron 5 goles. Hoy en día este recinto sigue en pie y le pertenece a la empresa de medios de comunicación Grupo Televisa. Es utilizado principalmente para la práctica del fútbol y en él hacen de local la selección mexicana, el Club América y el Cruz Azul Fútbol Club. El Mundial de Alemania Federal 1974 contó con 9 sedes. El Westfalen Stadion de Dortmund, construido para la ocasión, con aforo para 54.000 aficionados, en donde se disputaron 4 partidos, 3 de la fase de grupos y 1 de la segunda ronda. Cabe aclarar que para este certamen cambió el sistema de disputa del torneo, es decir, en vez de tener una fase de grupos y después los cuartos, los 2 mejores de cada grupo avanzaban a la segunda ronda, en donde se dividían en 2 grupos nuevamente. En la actualidad este recinto sigue existiendo bajo el nombre de Signal Iduna Park, siendo propiedad del club Borussia Dortmund. El Waldstadion de Frankfurt, con capacidad para 61.000 espectadores, que albergó 5 encuentros, 3 de la primera fase, entre ellos el cotejo inaugural del torneo que fue el empate 0-0 entre Brasil y Yugoslavia, y 2 de la segunda ronda. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Deutsche Bank Park, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el club Eintracht Frankfurt. El Volkspark Stadion de Hamburgo, con aforo para 62.000 aficionados, en donde se disputaron 3 partidos de la fase inicial, entre ellos el histórico duelo que la selección de Alemania Democrática le ganó por 1-0 a Alemania Federal, ya que el país teutón estuvo dividido en 2 naciones entre 1949 y 1990. En la actualidad sigue existiendo, siendo propiedad del Club Deportivo Hamburgo. El Niedersachsen Stadion de Hannover, con capacidad para 65.000 espectadores, que albergó 4 encuentros, 2 de la fase inicial y 2 de la segunda ronda. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de HDI Arena. Es un recinto multifunción y en él hacen de local los clubes de la ciudad. El más conocido es el Hannover 96. El Rheinstadion de Düsseldorf, con aforo para 67.000 aficionados, en donde se disputaron 5 partidos, 2 de la fase inicial y 3 de la segunda ronda.
fue demolido en 2002 y se construyó en su lugar un nuevo estadio multiuso, el Merkur-Spiel Arena. El Neckar-Stadion de Stuttgart, con capacidad para 71.000 espectadores, que albergó 4 encuentros, 3 de la fase inicial y 1 de la segunda ronda. En la actualidad sigue existiendo bajo el nombre de Mercedes-Benz Arena, y en él hace de local el club Stuttgart y a veces la selección alemana de fútbol. El Parkstadion de Gelsenkirchen, construido para la ocasión, con aforo para 72.000 aficionados, en donde se disputaron 5 partidos, 2 de la fase inicial, entre ellos la victoria de Yugoslavia 9-0 sobre Zaire, actual República Democrática del Congo, una de las 3 mayores goleadas de la historia del torneo, y además 3 cotejos de la segunda ronda. Hoy en día no sigue en pie, ya que fue demolido en 2008 y se construyó un pequeño estadio donde pueden ingresar hasta 3.000 personas y es utilizado por las juveniles del club de fútbol Schalke 04. El Olympiastadion de Berlín Occidental, con capacidad para 86.000 espectadores, que albergó 3 encuentros de la fase inicial, entre ellos la victoria de Alemania Federal 1-0 sobre Chile, en donde se sacó la primera tarjeta roja de la historia del certamen, cuando el árbitro turco Doğan Babakan expulsó al chileno Carlos Caselli. En la actualidad sigue existiendo, es un estadio multifunción que le pertenece a la ciudad y en él hacen de local el Hertha Berlín y el Unión Berlín. Y por último, el Olympiastadion de Múnich, con aforo para 80.000 aficionados, en donde se disputaron 5 partidos, 3 de la fase inicial, el cotejo por el tercer puesto y la gran final en donde Alemania Federal venció a Países Bajos por 2-1, obteniendo su segundo campeonato del mundo. Hoy en día sigue en pie, le pertenece al estado de Baviera y cabe aclarar que fue construido especialmente para albergar los Juegos Olímpicos de 1972. El Mundial de Argentina 1978, que tuvo el mismo sistema de competencia que el torneo anterior, contó con 6 sedes. El Estadio Mundialista de Mar del Plata, construido para la ocasión con capacidad para 35.354 espectadores, que albergó 6 encuentros de la fase inicial, 3 del grupo A y 3 del grupo C. En la actualidad sigue existiendo bajo el nombre de José María Minella. Es un recinto multifunción principalmente empleado para la práctica del fútbol, le pertenece al municipio de General Pueyrredón y es la casa de los clubes Aldosivi y Alvarado. El Estadio Ciudad de Mendoza, construido especialmente para el certamen, con aforo para 40.268 aficionados, en donde se disputaron 6 partidos, 3 de la fase inicial, entre ellos la victoria de Escocia por 3-2 sobre Países Bajos, en donde el neerlandés Rob Resenbrink marcó el gol número 1000 de la historia del torneo, y 3 de la segunda ronda. Hoy en día sigue en pie y se llama Malvinas Argentinas, siendo propiedad de la provincia de Mendoza, principalmente utilizado por los clubes de fútbol de la ciudad, y a veces por la selección argentina de fútbol. El Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, con capacidad para 45.645 espectadores, que albergó 6 encuentros, 3 de la fase inicial y 3 de la segunda ronda. En la actualidad sigue existiendo y le pertenece al Club Atlético Rosario Central. El Estadio Chateau Carreras, construido para la ocasión con aforo para 58.000 aficionados, que albergó 8 encuentros, 5 de la fase inicial y 3 de la segunda ronda. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Mario Alberto Kempes, le pertenece a la provincia de Córdoba, es un recinto multifunción en donde hacen de local los clubes de la ciudad y a veces el combinado nacional de fútbol de este país sudamericano. Por último, en la ciudad de Buenos Aires se ubican las 2 sedes restantes. El Estadio José Amalfitani, con capacidad para 49.000 espectadores, que albergó 3 encuentros de la fase inicial. En la actualidad sigue existiendo y le pertenece al Club Atlético Vélez Sarsfield. El Estadio Monumental, con aforo para 74.624 aficionados, en donde se disputaron 9 partidos, 4 de la fase inicial, incluido el cotejo inaugural del torneo, el empate 0-0 entre Alemania Federal y Polonia, 3 de la segunda ronda, el encuentro por el tercer puesto y la gran final en donde Argentina venció por 3-1 a Países Bajos en tiempo suplementario. Hoy en día sigue en pie, su nombre completo es Antonio Vespucio Liberti, siendo propiedad del Club Atlético River Plate y habitualmente es la casa de la selección albiceleste. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, nos vemos en el próximo, adiós.